Regresé del despliegue en Noruega y encontré el coche de mis sueños desaparecido. Papá dijo, lo vendí para ayudar a tu hermano a comprar una casa en la playa. Sé agradecida, finalmente hiciste algo útil. No grité. Hice esto. 5 minutos después. Papá recibió una llamada de la policía. Observé cómo mi padre palidecía mientras el teléfono de la cocina comenzaba a sonar 5 minutos después de que me dijera que había vendido el coche de mis sueños para ayudar a mi hermano Thomas a comprar una villa en la playa. No grité. Me quité el polvo del camino de la manga y dije, ¿querrás contestar eso, papá? 2 horas antes, había salido de la autopista costera y pasado el desgastado letrero de Bienvenido a Beisore. Acababa de volar a casa después de un despliegue en Noruega, mi mochila todavía olía a combustible de avión. Quería cosas simples, mi vieja habitación, café de la taza azul desportillada de mamá Eleanor y un paseo tranquilo en el coche que había pasado 3 años restaurando. La entrada de la casa contaba otra historia. La nueva lancha de papá Richard estaba donde debería haber estado mi coche. La camioneta elevada de mi hermano Thomas ocupaba la acera. El garaje donde dormía mi coche estaba vacío. Encontré a papá Richard en el mostrador comiendo mientras un programa de pesca gritaba desde la sala de estar. Hola, extraña, dijo. De vuelta de tus vacaciones en la nieve. Hola, papá, dije. ¿Dónde está mi coche? Él siguió masticando. ¿Cuál coche? Lo miré fijamente. Papá. Finalmente tragó. Lo vendí. Las palabras golpearon fuerte. ¿Qué hiciste? Lo vendí, dijo más firme ahora. Tu hermano Thomas necesitaba ayuda con el pago inicial. Villa en la playa en Sabridge. La familia ayuda a la familia. Era mío, dije, a mi nombre. Él agitó su tenedor. Los papeles son los papeles. Sé agradecida. Sonrió débilmente. Finalmente hiciste algo útil. Ahí estaba. Hijo primero, hija si se porta bien. El calor subió y luego se enfrió. El mar me enseñó que las tormentas se apagan. Las corrientes perduran. Lo vendiste sin preguntar. Estabas jugando a ser soldado, dijo. No lo necesitabas. Tu hermano Thomas tiene responsabilidades. Ya conseguirás otro. Una parte de mí revivió años de nudillos raspados y noches en vela devolviendo la vida a un motor agarrotado. Otra parte revisaba reglas, título, registro, consentimiento. Recordé haberle dejado el archivo antes de embarcarme. La confianza es una puerta que no notas hasta que se abre en la dirección equivocada. No grité. Fui a mi vieja habitación y llamé a la única persona que alguna vez me dio una llave inglesa sin comentarios, Hank de Harbour Garage. Si no es nuestra piloto de iceberg, dijo desde la trastienda. Soy yo, dije. Hank, ¿alguien trajo mi coche el mes pasado? Un suspiro. Tu padre Richard vino con un comprador. Dijo que tenía el título firmado. La pusieron en una grúa. ¿Viste mi firma? Vi papel, dijo con cautela. No se parecía a la tuya. ¿Tienes la información del comprador? Una tarjeta de presentación de Florida. McCoy Motors. Te la enviaré por mensaje. Gracias, dije. De vuelta en la cocina, papá Richard se había movido al sillón reclinable viendo la televisión. El golpeteo del tenedor en el cartón era más fuerte. Me quedé en el umbral. ¿Y ahora qué? Preguntó. Necesitaré el archivo, dije. Título, seguro, registros de mantenimiento. Mira, dijo. Asuntos de adultos. Está en el armario del pasillo después de que termine de comer. Lo buscaré ahora. Él hizo un gesto con la mano. Lo que sea. El armario olía a cedro y polvo. Encontré el archivo detrás de las luces de Navidad. Era más delgado de lo que debería haber sido. Dentro, recibos de cambio de aceite, un registro descolorido y una fotocopia de un título con mi nombre, Sarah Carter, y el suyo, Richard Carter, escrito al lado como poder notarial. Él nunca tuvo mi poder notarial.
Fotografié cada página. En la mesa, inicié sesión en el portal de títulos del Estado. Una transferencia había sido iniciada a mediados de mes y completada 2 semanas después. Bajo consentimiento, alguien había marcado, padre/tutor. Tengo 33 años. Papá Richard sintió el cambio en el aire. ¿Qué estás haciendo? Poniéndome al día, dije. Ya está hecho, espetó. No hagas un drama de la ayuda familiar. Tu hermano Thomas cierra el viernes. Villa en la playa, dije suavemente. Él puso los ojos en blanco. Siempre dramática. El mensaje de Hank vibró. Número de Florida. McCoy Motors. Escribí el BIN de memoria. Luego respiré de la forma en que lo hago antes de coser una herida. Firme al inhalar y firme al exhalar. Hice 3 llamadas silenciosas. Una al número de la tarjeta para preguntar sobre la cadena de custodia. Una a la línea de fraude del DMV. Una a un policía estatal, el oficial Hayes, a quien conocía de un ejercicio de tormenta. Solo hechos, sin adjetivos. Finalmente, presenté un informe a la policía local. No dije traición. Usé transferencia no autorizada y consentimiento falsificado. Cuando terminé, me lavé las manos. Pensé en el día en que ese motor finalmente cantó. Papá Richard lo había llamado un juguete. Yo lo había llamado ganado con esfuerzo. La ira compra 10 minutos de calor y una vida de disculpas. Un plan compra tiempo y sueño. Serví café en la taza desportillada de mamá Eleanor. Papá Richard se aclaró la garganta. ¿Ya terminaste con tus papeles por ahora? Pregunté. Él asintió. Bien. No arrastremos esto. La esposa de tu hermano Thomas, Emily, ya está eligiendo azulejos. Lo miré, el tenedor brillando, el pez de la televisión agitándose. Por un instante, vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y también al hombre que llevaba la cuenta. Ambos eran ciertos. Esto no tenía por qué pasar, dije. Tenía que pasar, dijo. La familia ayuda a la familia. Las historias tienen consecuencias, dije. Él se rió. Tú y tus grandes palabras de la Marina. No respondí. La casa tic-tac. El refrigerador, el calentador de agua, el viejo reloj. Luego el teléfono de la cocina sonó, el teléfono fijo que conservamos por costumbre. El timbre agudo como granizo. Papá Richard se sobresaltó y me miró. Querrás contestar eso, dije. ¿Por qué? Porque la gente está a punto de pedir tu versión, dije. Deberías decidir cuál es. Él se levantó lentamente. El teléfono siguió sonando. Contestó al cuarto. Hola, dijo. Sí, soy yo. Observé cómo su cara se abría y luego se cerraba. El color se drenó como la marea, dejando un vacío. Me miró como si hubiera abierto una trampilla. Yo no lo había hecho. Solo había abierto una ventana. Salí por la puerta trasera. Afuera, las gaviotas se inclinaban sobre el canal. Beaisore seguía siendo yo. Papá Richard dijo, sí, oficial. Y luego, más bajo, entiendo. No sonreí. No lloré. Respiré hondo y exhalé, como hacemos cuando hemos hecho todo lo posible sin empeorarlo. Papá Richard no dijo mucho después de la llamada. Colgó, fue al porche y se quedó allí con la quietud de un hombre que acababa de darse cuenta de que el mundo había girado sin que él se diera cuenta. No lo seguí. Hay silencios que no se deben perturbar. Hablan por ti. Pasé la mañana siguiente caminando por Beaisore. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas tejas grises, el mismo olor a sal y masa frita del muelle. El restaurante todavía abría a las 6, y el viejo señor Miller todavía sostenía su café como si fuera un secreto. La gente saludaba cuando me veía. La memoria de los pueblos pequeños nunca olvida a los militares. Es bueno tenerte en casa, decían. Oímos que Noruega es tan fría como una oficina de impuestos. Sonreí,
asentí. No mencioné el calor que sentía bajo mis costillas. En Harbour Garage, Hank levantó la vista de un carburador y negó con la cabeza. Sabía que algo andaba mal cuando tu padre Richard dijo que estabas demasiado ocupada para preocuparte por los títulos. Nunca estabas demasiado ocupada para ese coche. Me mostró la fotocopia. Él había guardado la de la venta. El comprador transfirió el dinero el mismo día. Placas de Florida. Tu viejo parecía orgulloso, como si hubiera hecho algo noble. Noble, dije. Esa es una forma de decirlo. ¿Quieres que llame por ahí? Todavía no. Salí de nuevo. Al otro lado de la calle, la bandera de la oficina de correos ondeaba a media asta. Un funeral, tal vez, o burocracia. Recordé pintar el capó de ese coche una tarde de julio mientras mi padre Richard veía un partido de béisbol dentro, mi hermano Thomas bebiendo cerveza en la acera, diciéndome que nunca lo terminaría. Me había llevado todo el verano, cada nudillo raspado y cada sueldo de noche, pero cuando el motor arrancó, se sintió como respirar después de años bajo el agua. Al mediodía, me detuve en el Pierre Café. La camarera, Linda, me trajo café y pastel. Pareces alguien haciendo matemáticas en su cabeza, dijo, intentando equilibrar una ecuación que no cuadra. Lo conseguirás, dijo, rellenando la taza. Siempre lo hiciste. Revisé mi teléfono. El correo electrónico de confirmación del DMV había llegado. Número de caso asignado. Paso 1. Por la tarde, conduje hasta Sandwich. El aire cambió, más limpio, con olor a dinero. Hileras de casas pastel, SV brillando en las entradas. Encontré la villa de playa de mi hermano Thomas. No era modesta. 2 pisos, barandales blancos, una terraza lo suficientemente grande para una banda de música. Su esposa Emily estaba afuera arreglando conchas en una maceta. Vaya, mira quién es, dijo, sonriendo como una agente inmobiliaria. De vuelta de salvar el mundo. Algo así, dije. Ella parecía incómoda. Tu padre Richard y Thomas están dentro planeando el almacenamiento del barco. Dentro, mi hermano Thomas radiaba. Sara, ¿ves el lugar que vamos a alquilar la mitad del año? Inversión inteligente. Ayudaste más de lo que sabes. Lo sé, dije. Papá Richard estaba sentado en el mostrador hojeando papeles de propiedad. Cuando me vio, su sonrisa se tensó. ¿Me sigues ahora? No, dije. Solo visito lo que pagué. Él se rió, pero el sonido no se mantuvo. Siempre dramática. Los papeles sobre el mostrador me llamaron la atención. Escritura de propiedad, servicios públicos, seguro. El nombre impreso bajo propietario, Richard Carter, no Thomas Carter. Mi padre, no mi hermano. Miré a Thomas. ¿Sabes que la villa está a nombre de papá? Él parpadeó. ¿Qué? La voz de papá Richard se agudizó. Medida temporal. Los bancos prefieren un crédito más antiguo. No empieces a retorcer los asuntos familiares. Me volví hacia Thomas. Él vendió mi coche para esto y él es quien lo posee. Quizás quieras leer antes de firmar. La cara de Thomas se drenó. La mano de su esposa Emily se congeló en el mostrador. ¿Basta? Ladró papá Richard. No lavamos la ropa sucia delante de extraños. Asentí. ¿Cierto? ¿Prefieres venderla? Me fui antes de que el silencio se rompiera. Afuera, las gaviotas volaban en círculos. Mi reflejo en la ventanilla del SV parecía tranquilo. Dentro, la vieja ira encontró un ritmo, pero no una voz. Esa noche, me reuní con el oficial Hayes en el café. Había venido de paisano, con la gorra de béisbol baja. Tengo tu informe, dijo. Falsificación de un título es grave, especialmente con una transferencia interestatal. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Quiero lo que es justo, dije. Él asintió. A veces lo justo significa un lío. He visto líos, dije. Esto es ordenado en comparación.
Prometió revisar el rastro del bin y se fue. Observé cómo sus luces traseras se desvanecían en la niebla que se levanta de la bahía cuando cambia la marea. En casa, papá Richard estaba de nuevo en el sillón reclinable. Esta vez no hay televisión, solo él y el tic-tac del reloj. «Llamaste a la policía», dijo sin levantar la vista. «Presenté un informe», dije. «Es lo mismo». «No realmente. Los informes tratan con hechos, no con venganza». «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?», dijo, «porque usaste un uniforme». «No», dije. «Porque me gané lo que tenía». Levantó la vista, con los ojos pequeños. «¿Crees que eres perfecta?». «Te fuiste». «Siempre te vas». «Fui a servir», dije. Él se burló. «Eso es lo que llamas huir». Mi voz se mantuvo baja. «Podrías haberme pedido ayuda. Te la habría dado». Él no dijo nada. El refrigerador se apagó. La casa exhaló. Más tarde, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, escuchando a los grillos y el lejano silbido de la bahía. En el tenue reflejo, vi el contorno de mi chaqueta de uniforme colgando de la silla. Algunas noches la dignidad pesa más que la armadura. Pensé en mamá Eleanor, sus manos firmes, su forma de hacer la paz entre nosotros. Había fallecido hacía 5 años, pero a veces todavía la escuchaba en el silencio. «Se la calma en su tormenta», solía decir. La mañana traería respuestas. Chequeos de BIN, confirmaciones de título, quizás una llamada de Florida. Por ahora, solo respiré. En algún lugar del pasillo, papá Richard roncaba, un sonido que antes significaba seguridad, ahora solo distancia. En la luz gris antes del amanecer, mi teléfono vibró. Mensaje del oficial Hayes, confirmada la firma falsificada. El comprador coopera. Espera contacto pronto. Dejé el teléfono y susurré en la oscuridad. 5 minutos después, papá Richard recibió una llamada de la policía. Se repetía como un bucle en mi cabeza. No un triunfo, solo una inevitabilidad. No quería que él se arruinara. Quería que viera lo que había hecho y aún encontrara un camino de regreso. Pero primero, tenía que dejar de fingir que nada había pasado. Afuera, la primera gaviota gritó sobre el agua. El día comenzó de nuevo, igual que siempre, fingiendo que nada había cambiado hasta que alguien contesta el teléfono. A la mañana siguiente, el aire estaba pesado con esa niebla salada que se aferra a la bahía antes de que el sol tenga el valor de salir. Me senté en los escalones traseros bebiendo café que se había enfriado mientras mi mente seguía dando vueltas a una pregunta. ¿Por qué? No solo porque lo vendió, ya sabía la respuesta superficial, sino porque siempre tenía que hacerme sentir pequeña primero. Cuando era niña, solía decirle a la gente que yo era su cabezota. La palabra significaba cosas diferentes dependiendo de quién escuchaba. En la iglesia, era una risa orgullosa. En casa, era una advertencia. Quizás por eso me uní a la Marina, para demostrar que ser cabezota podía construir algo, no solo romperlo. A las 7, ya estaba en el garaje de Hank. Parecía que él tampoco había dormido. ¿Tienes noticias?, dijo, agitando un sobre manchado de grasa. Dentro había copias de formularios de envío. El tipo de Florida ni siquiera lo condujo. Resulta que tu coche está en un almacén esperando una inspección. Tenía un mal presentimiento sobre el título. Dijo que la firma parecía calcada. Así que todavía está allí. Él asintió. Si la policía se mueve rápido, lo recuperarás intacto. Sonreí por primera vez en días. Eres un buen hombre, Hank. Él se encogió de hombros. Me gustan los finales felices, incluso los mecánicos. Salí al estacionamiento y llamé al oficial Hayes. Contestó al primer timbrazo. Buenos días, Carter. Buenos días. Mi amigo del garaje encontró una pista. El comprador coopera. Ya estoy en ello, dijo. La policía de Florida confirmó que los BIN están marcados. Una vez que verifiquemos la firma falsificada, podemos clasificarlo como fraude y robo.
Dependerá de ti si quieres presentar cargos penales. Solo quiero mi coche de vuelta, dije. Eso es lo que todos dicen al principio. Colgué sabiendo que probablemente tenía razón. La venganza suena simple hasta que te cae en el regazo como un cable con corriente. A las 10, estaba de vuelta en casa. Papá Richard estaba en la sala de estar ordenando el correo viejo, fingiendo estar ocupado. Buenos días, dije. Él gruñó. El policía estatal llamó. Él no respondió. Sus hombros se tensaron. Tenían preguntas, murmuró finalmente. Les dije que era un malentendido. ¿Lo fue? Él levantó la vista. ¿Crees que quise hacerte daño? Intentaba ayudar a tu hermano Thomas. Él está formando una familia. Podrías haber preguntado, dije. En cambio, falsificaste mi nombre. Él golpeó la pila de cartas. ¿Por qué habrías dicho que no? Siempre dices que no. Haces que todo sea cuestión de principios. El mundo no funciona con principios. Funciona con la gente haciendo lo que debe por la familia. Tomé un respiro. ¿Y a eso le llamas familia? Vender algo que no te pertenecía. Por un momento, vi algo parpadear en su cara. Vergüenza quizás, o solo fatiga, pero la enterró rápido. Has estado fuera demasiado tiempo. Olvidaste cómo funcionan las cosas aquí. Me di la vuelta antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Afuera, la vecina, la señora Harris, regaba sus hortensias. Ella saludó. Tu padre está bien. Depende de a quién le preguntes, dije. Ella negó con la cabeza. ¿Es orgulloso, ese? El orgullo mata de hambre a un hombre más rápido que el hambre. Ella no sabía que acababa de escribir el titular de toda mi infancia. Esa tarde, revisé mi baúl de despliegue. Entre uniformes doblados y registros de servicio, encontré el sobre que había enviado a casa antes de partir hacia Noruega. Dentro estaba la copia original del título, sin firmar, prueba impecable. Tomé una foto y se la envié al oficial Hayes. Su respuesta llegó rápido. Entendido. Eso lo sé ya. Las horas se arrastraron después de eso. Papá Richard no salió de la casa. El teléfono sonó 2 veces, números desconocidos que él no contestó. Al anochecer, el silencio entre nosotros se había vuelto pesado. Recordé a mamá Eleanor de nuevo, como se sentaba en la misma mesa de la cocina escribiendo listas de la compra, alisando cada arruga como si la paz pudiera plancharse en papel. Solía decir, un día entenderás que el miedo de tu padre no es ira. Es impotencia disfrazada. Quizás tenía razón. Pero incluso la impotencia tiene consecuencias. Esa noche, me reuní de nuevo con Hank en el restaurante. La luz de neón zumbaba sobre nosotros, pintando todo de rosa y cansado. Podrías presionarlo con fuerza, dijo entre bocados. Tendría antecedentes. Podría enseñarle. No quiero antecedentes, dije. Quiero que deje de fingir que las reglas se doblan para él. Hank asintió lentamente. A veces eso es peor que un expediente. Dejé un billete de 20 en el mostrador y salí al aire fresco. El cielo estaba lleno de estrellas, cosas honestas e inmutables. Cuando llegué a casa, la luz del porche estaba apagada. Encontré a papá Richard sentado en la oscuridad. La policía volvió a llamar, dijo. Lo sé. Dijeron que no presentaste cargos todavía. Todavía no, dije. ¿Por qué no? Porque todavía creo que la gente puede hacer lo correcto sin que un tribunal se lo diga. Él soltó una risa amarga. Suenas igual que tu madre, Eleanor. Gracias, dije. Él no respondió. Más tarde, acostada en la cama, pensé en el coche, donde estaba en ese almacén de Florida, el polvo asentándose en su capó. En algún lugar dentro de mí, la ira dio paso a otra cosa. Lástima quizás, o tristeza por lo que el orgullo le cuesta a una familia con el tiempo. Pero el perdón no es rendición. Es la decisión silenciosa de dejar de permitir que las elecciones de otra persona definan tu paz.
A medianoche, mi teléfono volvió a vibrar. Hayes, tenemos una audiencia programada. Necesito tu firma mañana para finalizar la recuperación. Hiciste lo correcto, Carter. Miré el mensaje hasta que las palabras se emborronaron. ¿Hice lo correcto? Quizás, pero lo correcto nunca se siente limpio. Simplemente se siente necesario. Por el pasillo, escuché la puerta de papá Richard cerrarse suavemente. Era el sonido de alguien que sabe que la marea está cambiando y aún espera que el agua no lo alcance. Me tapé con la manta y susurré a la oscuridad, que venga entonces. Que la marea haga su trabajo. El sol de la mañana se coló por las persianas en delgadas líneas doradas que caían sobre la mesa de la cocina como una escena del crimen. La cafetera silbó y escupió, llenando la habitación con ese aroma familiar que solía asociar con la paz. Ahora solo olía a espera. Papá Richard estaba sentado frente a mí, fingiendo leer el periódico. Sus gafas estaban bajas, pero sus ojos no se habían movido ni una vez por la página. El titular principal hablaba de permisos de pesca e impuestos del condado, temas seguros para gente segura. Nosotros ya no éramos ninguna de las dos cosas. Las audiencias judiciales son en 2 días, dije en voz baja. Él dobló el periódico tan lento como una confesión. Ya dejaste claro tu punto. No hice un punto, dije. Hice un informe. Él gruñó. Es lo mismo. Lo estudié. Los profundos pliegues alrededor de su boca, las manos ásperas de un hombre que solía construir barcos para los vecinos, arreglar cercas, llevar a los niños a la escuela. Lo recordé aplaudiendo desde las gradas cuando me alisté, diciendo que finalmente haría algo importante. En algún lugar entre ese momento y ahora, ambos habíamos perdido algo que no sabíamos nombrar. Podrías terminar con esto, dije. Diles lo que hiciste. Firma una declaración y listo. Pagarás una restitución, sin antecedentes. Pero si sigues fingiendo, empeorará. Él se recostó, la mandíbula tensa. Y que todo el mundo sepa que mi propia hija me delató. ¿Quieres humillarme? Negué con la cabeza. Eso te lo hiciste a ti mismo. Su silla raspó el suelo mientras se levantaba. ¿Crees que eres tan justa? Dejaste a esta familia para irte a jugar al héroe en el extranjero mientras yo la mantenía unida. Mantuve la voz baja. No la mantuviste unida. La mantuviste conveniente. Se volvió hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Hice lo que creí correcto. No, dije suavemente. Hiciste lo que fue fácil. El aire entre nosotros se espesó. Luego el teléfono sobre el mostrador vibró, un mensaje de texto del oficial Hayes, vehículo recuperado en camino al depósito estatal. Necesito tu presencia al mediodía para firmar. Recogí mi carpeta y las llaves. Estaré fuera unas horas. Él no se giró. No esperes que te pida perdón. No lo hago, dije. Solo espero que eventualmente entiendas lo que costó. Al mediodía, el depósito estatal olía a asfalto caliente y caucho viejo. El oficial me llevó a una sección vallada donde mi coche de ensueño estaba polvoriento pero intacto. Su pintura se había opacado un poco, pero seguía siendo mío, la prueba de que el trabajo duro perdura a la traición si mantienes las manos firmes. Tienes suerte, dijo el oficial. La mayoría no se recuperan tan limpios. Suerte no es la palabra, dije. Persistencia, tal vez. Él sonrió. Eso también. Firmé los papeles de liberación. El bolígrafo tembló solo una vez cuando llegué a la línea marcada como propietario. Se sintió como reclamar no solo un coche, sino una parte de mi propio nombre, Sarah Carter. Cuando llegué a casa, papá Richard estaba en el porche. Observó cómo la grúa retrocedía en la entrada. El conductor me asintió. Ya es todo tuyo de nuevo, señora. La boca de papá Richard se abrió y se cerró. Lo recuperaste. Lo hice, dije. Él miró fijamente el coche, con los ojos indescifrables. Supongo que te creyeron. Creyeron los papeles, dije. La verdad ayudó.
Él se frotó el cuello como solía hacerlo después de largos días arreglando motores. ¿Qué pasa ahora? Recibirás una notificación. Querrán tu declaración. Él bajó la mirada. Y si no lo hago, vendrán a buscarla, dije. Él se estremeció, luego se rió amargamente. Papeleo policial, justicia, suenas igual que tu madre Eleanor cuando se cansó de mí. No respondí. Podría haber dicho, quizás tenía razón, pero el silencio lo hizo por mí. Después de que la grúa se fue, nos quedamos allí, él en el porche, yo junto al coche, la tarde zumbando con cigarras. Finalmente dijo, no quise que esto llegara tan lejos. Siempre llega tan lejos, dije. Simplemente dejaste de ver el camino detrás de ti. Esa tarde, mi hermano Thomas apareció. Su bronceado de playa no podía ocultar los nervios. Hola, dijo, evitando mis ojos. Papá me dijo que llamaste a la policía. Presenté el informe, dije. Él cambió su peso. Podrías haber venido a mí primero. Lo intenté. No quisiste escuchar. Estabas demasiado ocupado midiendo muestras de azulejos. Él suspiró. Me dijo que ya no te importaba el coche. ¿Y le creíste? Supongo que quise hacerlo, admitió. Hacía las cosas más fáciles. Nos quedamos allí un momento. El tipo de silencio que podría reconstruir o destruir dependiendo de quién hablara a continuación. No busco destruirlo, dije finalmente. Pero no puedes seguir actuando así. Alguien tenía que decir basta. Mi hermano Thomas asintió lentamente. ¿Tiene miedo, sabes? Bien, dije. El miedo es un comienzo. Él miró el coche. Lo perdonarás. Cuando lo pida, dije, no antes. Él dio una pequeña sonrisa culpable. Mamá Eleanor lo habría manejado mejor. Mamá Eleanor lo habría manejado mejor a él, dije. Yo no soy mamá Eleanor. Él se fue poco después. Me quedé en el porche viendo las luces de la calle encenderse una por una. En otra casa, otra vida. Esto podría haber sido solo una tarde tranquila. Pero aquí estaba, la pausa antes del ajuste de cuentas final. Más tarde esa noche, encontré a papá Richard sentado en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas sobre un bloc de notas amarillo. ¿Escribiendo tu discurso? Pregunté. Él levantó la vista. Declaración. Dijo, pensé en decirles lo que pasó. Ese es un buen comienzo. Él dudó. No vas a presentar cargos penales. No a menos que mientas. Él asintió lentamente. ¿Justo? Nos sentamos en silencio un rato. Dos cárteres tercos fingiendo ser de piedra. Resopla pero debajo, algo cambió, solo un temblor de comprensión, quizás del tipo que tarda años en construirse y segundos en romperse. Cuando me levanté para irme, dijo en voz baja, no gritaste. He gritado bastante en mi vida, dije. Ahora simplemente dejo que las consecuencias hablen. A la mañana siguiente, cuando la policía vino a tomar su declaración formal, yo ya me había ido, al muelle, observando el agua moverse. No quería verlo escoltado al coche patrulla, pero necesitaba saber qué estaba sucediendo. Lo observé desde la distancia mientras estrechaba la mano del oficial antes de subir. Sin esposas, sin gritos, solo un hombre tranquilo finalmente respondiendo por algo más grande que el orgullo. Y cuando se fueron, el viento llevó el leve sonido de las gaviotas llorando sobre la bahía, como si el mar mismo suspirara aliviado. La mañana de la audiencia, Beisore estaba envuelto en una niebla lo suficientemente espesa como para esconderse de los propios pensamientos. Conduje al juzgado en silencio. Mi coche de ensueño estacionado a salvo en el garaje de Hank, limpio, legal, esperando. El sonido de la grava bajo los neumáticos era más constante que mi respiración. Dentro, el aire olía a café y madera pulida. Mi padre Richard estaba sentado cerca del frente, con el traje planchado demasiado perfectamente, como si las líneas limpias pudieran borrar las desordenadas detrás de él. Mi hermano Thomas estaba sentado 2 asientos más allá, con las manos entrelazadas, los ojos leían la realización que finalmente lo había golpeado.
El juez leyó el papeleo. El oficial Hayes también estaba allí, tranquilo, factual, explicando cómo la firma falsificada coincidía con la letra de mi padre. No miré a papá Richard mientras escuchaba. Había pasado años mirándolo. Ahora quería escuchar quién era realmente sin la máscara de la familia. Cuando el juez preguntó si deseaba presentar cargos completos, me puse de pie. No, su señoría, dije. Solo quiero restitución y reconocimiento. La palabra resonó. Todavía no era perdón, pero era el primer ladrillo en ese camino. Papá Richard asintió rígidamente. Lo arreglaré, dijo, con la voz apenas audible. El juez firmó el documento final, lo selló y dijo, que esto sea una lección de confianza, señor Carter. ¿Afuera? El aire se abrió a la luz del sol. La niebla se disipó como la culpa que afloja su agarre. El oficial Hayes me alcanzó cerca de los escalones. Hiciste lo correcto, dijo. Hice lo necesario, respondí. Lo correcto tendrá que crecer a partir de ahí. Él sonrió. Así es como suele funcionar. Caminé al restaurante, el mismo que me había visto crecer en cada etapa, adolescente, marinera, oficial, extraña. Linda me sirvió café antes de que lo pidiera. Oí que las cosas salieron a tu manera, dijo. Salieron de la manera honesta, dije. Ella asintió con complicidad. No siempre coinciden, pero me alegra que lo hicieran esta vez. Esa tarde, fui al garaje de Hank. Él estaba junto al coche, sonriendo, limpio como un silbato. Papeleo en orden, el título es tuyo de nuevo. Pasé la mano por el capó. La pintura estaba cálida bajo el sol, y por primera vez, no me dolió mirarla. Gracias, Hank. Él se encogió de hombros. Me alegra verte en casa. ¿Casa? Curioso cómo esa palabra puede perder su significado y luego recuperarlo en un solo aliento. Cuando regresé a la casa, el coche de policía ya no estaba. La camioneta de papá Richard seguía allí, la puerta abierta como si hubiera salido a mitad de un pensamiento. La puerta mosquitera crujió al entrar. Él estaba sentado en la mesa, el mismo bloc de notas amarillo delante de él. Dijeron que está resuelto, murmuró. ¿Lo está? Él se frotó las sienes. Les dije que lo falsifiqué. Dije que pensé que estaba ayudando a la familia. Eso es lo que siempre dices cuando lastimas a alguien, dije suavemente. Él se estremeció. No me di cuenta de lo mucho que significaba ese coche para ti. No se trataba del coche, dije. Se trataba de respeto. Me enseñaste a trabajar duro, pero nunca creíste que pudiera ser dueña del resultado. Él tragó con dificultad. Supongo que no sabía cómo dejar de ser necesario. Nos sentamos en silencio. El refrigerador zumbaba, el reloj hacía tic-tac, y en algún lugar afuera una cortadora de césped comenzó a funcionar, la vida normal, negándose a esperar nuestras disculpas. Lo siento, dijo finalmente. Te creo, respondí. Pero creer no es lo mismo que olvidar. No espero que olvides, dijo. Solo espero que también recuerdes las partes buenas. Lo hago, dije. Por eso no te destruí. Él asintió lentamente, las lágrimas que no quería que viera acumulándose en el rabillo de sus ojos. Más tarde esa semana, mi hermano Thomas pasó. Parecía que él tampoco había dormido mucho. Congelaron la cuenta de la villa, dijo. Papá Richard me lo devolvió todo. Eso es justo, dije. Él dudó. No te di las gracias. ¿Por qué? Por detenerlo antes de que empeorara. Habría estado atrapado en su deuda para siempre. Le di una leve sonrisa. A veces, salvar a alguien no parece un rescate. Parece dejar que caigan lo suficiente como para despertar. Él exhaló. Suenas como mamá Eleanor. Supongo que ella nos enseñó a ambos más de lo que nos dimos cuenta. Cuando se fue, la casa se sintió más tranquila. No vacía, solo asentándose. Como el polvo después de una demolición. Algo nuevo podría construirse si teníamos cuidado. Esa noche, me senté en el porche.
El coche estaba estacionado al otro lado de la calle, captando la luz de la luna en su capó. Por primera vez, no sentí la necesidad de protegerlo. Estaba seguro, y yo también. Papá Richard se unió a mí después de un rato, con 2 tazas en la mano. Me entregó una. ¿Todavía te gusta negro? Siempre, dije. Él miró hacia el coche. ¿Crees que podemos arreglar esto? No como estaba, dije, pero quizás como algo nuevo. Él asintió. Acepto eso. Bebimos en silencio, del tipo que ya no muerde. Dentro de la casa, el teléfono sonó una vez y se detuvo. Papá Richard no se inmutó esta vez. En las semanas siguientes, los susurros en el pueblo se desvanecieron. La gente siempre se cansa del chisme una vez que las lecciones están claras. Regresé a trabajar en la base a tiempo parcial, con un contrato civil. La disciplina me resultaba familiar. El orden, las reglas tranquilas que tienen sentido cuando las familiares no lo tienen. Papá Richard comenzó a ser voluntario en el salón de veteranos. Thomas venía más a menudo. Hablábamos de cosas pequeñas. Primero del tiempo, la pesca, el precio de la gasolina. Todavía no era perdón, pero era humano de nuevo. Y una noche, mientras el sol se derretía en la bahía, papá Richard dijo, tenías razón. Fácil no es lo mismo que correcto. Sonreí. Ahora suenas como mamá Eleanor. Él se rió entre dientes. Me tomó bastante tiempo. No le dije que eso era suficiente disculpa. Algunas verdades funcionan mejor sin ser dichas. Cuando cerré la casa esa noche, pasé por el coche una vez más. Su reflejo brillaba en la luz del porche, firme, leal, completo, como las partes de nosotros que sobreviven a las peores tormentas y, de alguna manera, todavía arrancan por la mañana. Es extraño lo tranquila que puede sentirse una casa después de que el ruido cesa. Los teléfonos dejaron de sonar, los susurros dejaron de viajar por la calle, y por primera vez en meses, pude escuchar el ritmo constante de mi propio corazón de nuevo. Beaisore volvía a su calma habitual, pescadores saliendo antes del amanecer, café hirviendo a las 6, y el aroma del océano colándose por las ventanas abiertas. Pasaba la mayoría de las mañanas en el garaje puliendo el coche. Se había vuelto menos sobre restaurar metal y más sobre restaurar algo dentro de mí. El sonido de la pulidora girando contra la pintura era hipnótico, suave, paciente, perdonador. Hank pasó una mañana, se apoyó en el marco de la puerta y dijo, «Sabes, es bueno verte trabajar en algo que no se resiste». Sonreí. Quizás por eso me gustan las máquinas. Solo se rompen cuando olvidas cuidarlas. Él se rió. No se puede decir lo mismo de las personas. Tenía razón. Una semana después, encontré a papá Richard sentado en el porche trasero. La luz caía sobre su rostro más suave de lo que lo había visto en años. Parecía más viejo, no por el tiempo, sino por la verdad. Finalmente poniéndose al día. Se aclaró la garganta cuando me vio. Recibí una carta del tribunal. Todo resuelto. Antecedentes limpios. Solo quedan los pagos de restitución. Asentí. Eso es bueno. Él dudó. Empecé a ayudar en el salón de veteranos. Pensé que podrían usar otro par de manos. Eso es aún mejor. Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo café. Ya no era incómodo, solo tranquilo, el tipo de tranquilidad que se gana después de demasiado ruido. He estado pensando, dijo finalmente, en ese día, en lo que dije. No necesitas repetirlo, dije suavemente. Se aclara la garganta, lo sé. Solo quiero que sepas que no vendí ese coche porque te odiaba. Lo vendí porque pensé que estaba salvando a tu hermano Thomas. No vi que en cambio te estaba perdiendo a ti. Miré el patio, la valla desgastada que nunca arreglamos, el mismo trozo de césped donde una vez me enseñó a cambiar una rueda. Siempre intentaste arreglar todo con una llave inglesa, dije. Algunas cosas solo necesitan ser escuchadas. Él sonrió débilmente. Supongo que nunca tuve la herramienta adecuada para eso. Quizás ahora sí, dije. Esa noche, mi hermano Thomas pasó.
Trajo a sus 2 hijos, un niño y una niña, y una bolsa de comestibles. Papá Richard dijo, ¿te gusta enseñar a la gente a cambiar el aceite? Bromeó. Solo si no les importa ensuciarse, dije. Pasamos la noche cocinando la cena juntos. Los niños preguntaron sobre mi trabajo en la marina, con los ojos bien abiertos y curiosos. Mi hermano Thomas me miró de la forma en que lo hace la gente cuando te ve por primera vez sin el viejo guión familiar. Después de que los niños se acostaron, dijo en voz baja, ¿sabes? Cuando papá Richard vendió tu coche, pensé que nunca nos volverías a hablar. Lo pensé, admití. Pero huir no arregla la fuga, solo la mueve. Él asintió. Me alegra que te hayas quedado. A mí también, dije. Pasaron las semanas. El aire se volvió más cálido, la bahía más tranquila. Papá Richard pasó una tarde con una pila de fotos viejas, yo con uniforme, él en el astillero, mamá Eleanor sosteniendo un pastel entre nosotros. ¿Recuerdas esto? Preguntó. Sí, dije. Fue el último verano antes de mi despliegue. Él miró la foto, su pulgar trazando la sonrisa de mamá Eleanor. Ella estaría orgullosa de ti. Probablemente decepcionada de mí, sin embargo. Ella diría lo que siempre decía, respondí. No puedes deshacer lo que está hecho, pero puedes decidir lo que significa. Él asintió lentamente. Entonces supongo que significa que todavía tengo trabajo por hacer. Él se puso de pie, colocó la foto en mi mostrador y me dio una palmada en el hombro antes de irse. No era un final perfecto, pero era algo mejor, real. Esa noche, saqué el coche a dar una vuelta por la costa. El motor ronroneaba como el perdón, no ruidoso, no ostentoso, solo constante. El océano se extendía a mi lado, interminable y familiar. Pensé en todas las cosas que heredamos que no están escritas en testamentos. Orgullo, silencio y la elección de romper el ciclo o repetirlo. Cuando me detuve en el muelle, el horizonte estaba pintado de oro. Me senté en el capó y observé a los pescadores recogiendo sus cosas por el día. Uno de ellos saludó. Le devolví el saludo. La vida sigue moviéndose, pensé. O te mueves con ella o te quedas atrapada protegiendo lo que ya se ha ido. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera. El pasado no desapareció. Simplemente dejó de dirigir. Cuando entré en la entrada, papá Richard estaba esperando en el porche. ¿Arreglaste el traqueteo?, dijo. Sí, dije. Solo un tornillo suelto. Él sonrió. Una sonrisa real esta vez. Ojalá todo fuera así de simple. Quizás lo sea, dije. Si te importa lo suficiente como para apretar lo que importa. Él se rió suavemente. Siempre hablaste como tu madre Eleanor. Supongo que ese es mi mejor rasgo, dije. Él asintió, luego miró el coche. Es hermoso. Siempre lo fue, dije. Simplemente no la viste por lo que valía. Ahora sí, dijo en voz baja. Nos quedamos allí un rato, el atardecer desvaneciéndose detrás de nosotros, el sonido de las olas llegando por el aire. No quedaba nada que demostrar, solo el ritmo constante de la comprensión encontrando su camino a casa. No tomé la decisión a toda prisa. Llegó lentamente, mientras frotaba un círculo brillante en el capó, mientras pasaba la foto de mamá Eleanor, mientras escuchaba las gaviotas sobre el canal. Una tarde, dejé la pulidora y le dije al garaje vacío, ya no se trata del metal. La frase se quedó en el aire dulce y polvoriento hasta que se sintió verdadera. Esa noche conduje por la carretera costera con las ventanas bajadas. Papá Richard estaba en el porche cuando regresé, 2 cafés enfriándose a su lado. Su mirada de espera solía leerse como ira. Ahora parecía esperanza con las manos en los bolsillos. ¿Quieres dar una vuelta?, pregunté. Contigo, dijo. Contigo. Al principio no hablamos, pasamos el muelle, el restaurante, el astillero donde él había trabajado horas extras suficientes para pagar aparatos dentales y navidades. El sol se deslizó hacia el agua y doró el salpicadero como solía dorar sus nudillos cuando sostenía una llave inglesa. Se siente bien, dijo,
con la mano en el viento. Ronronea cuando la tratas bien, respondí. Él se aclaró la garganta. Escribí algunas cartas al tribunal, al comprador, a ti, se golpeó el bolsillo. Sigo reescribiendo la última. No tienes que hacerlo, dije. Si tengo, dijo. El perdón debe encontrar la puerta abierta. Estacionamos junto al salón de veteranos. El letrero anunciaba una recaudación de fondos para una beca. Militares padres solteros terminando la escuela. Dentro, las mesas exhibían donaciones para una subasta silenciosa, colchas, cestas de regalo, un fin de semana en un bed and breakfast. Estoy pensando en donar el coche, dije. Él se quedó mirando. Después de todo esto. Por todo esto, dije, me enseñó más como símbolo de lo que jamás lo hará como premio. ¿Estás segura de que estarás bien sin él? No estaba bien con él cuando se interponía entre nosotros, dije. Quizás es hora de que represente algo que nos sobreviva. Una semana después, celebramos una pequeña ceremonia en el estacionamiento. Vecinos, una guardia de honor de la escuela secundaria, limonada sudando en vasos de papel. Hank vestía una camisa limpia. Linda del restaurante trajo un pastel que parecía una bandera si lo mirabas con amabilidad. Mi hermano Thomas vino con sus hijos. Sus carteles decían, gracias, veteranos. Dije unas palabras. Este coche fue mi sueño una vez. Me enseñó paciencia y valor, pero los sueños pueden mantenerte en tu lugar. Hoy se convierte en un puente, una forma de impulsar a otra persona hacia adelante. Papá Richard se acercó inesperadamente. No leyó de su bolsillo. Me equivoqué sobre el valor, dijo. Pensé que era lo que podías estacionar en una entrada o firmar con tu nombre. Resulta que es lo que puedes regalar y aún así tener más. El orgullo me quitó más que cualquier tribunal. Quiero que mis nietos aprendan diferente. Él tomó mi mano. Se sintió como pasar una herramienta a través de los años. Firmamos la transferencia. El director del programa explicó cómo la subasta financiaría el cuidado de niños y los libros de texto para marineros que terminaban títulos de enfermería y aprendizajes de electricista. La multitud aplaudió, el aplauso pequeño y honesto de la gente que sabe lo que el dinero puede hacer realmente. Después, papá Richard y yo nos sentamos en la acera bajo la delgada sombra de las palmeras. Seguía pensando que, si le hacía las cosas más fáciles a tu hermano Thomas, estaba siendo un buen padre, dijo. Solo estaba eligiendo al hijo que pedía más fuerte. Mamá Eleanor solía decir que el hijo callado sigue siendo un hijo, dije. Él sonrió ante eso, los ojos brillantes. Así es. Condujimos a casa en mi sensato sedán. No ronroneaba. Funcionaba. Se ofreció a cambiar el aceite a la antigua usanza este fin de semana y a enseñar a los nietos. Se iluminó más de lo que el coche jamás lo había hecho. El mes siguiente trajo pequeños cambios. Papá Richard escuchaba más tiempo antes de responder. Thomas revisaba los papeles 2 veces. Los niños aprendieron a apretar los tornillos en el orden correcto y a soltar la lengua solo para decir la verdad. Yo dormí tranquila. Beisore seguía siendo Beisore, sol en las tejas, niebla como encaje sobre la bahía. Un pueblo de gente intentándolo de nuevo. Una tarde, el director del programa llamó. La subasta había ido mejor de lo que nadie esperaba. Tu coche se convirtió en 3 becas, dijo. Una es para un enfermero que quiere ser asistente médico. Me senté en los escalones traseros con el teléfono en la oreja y el olor a hierba recién cortada en el aire y sentí esa ligera punzada de alegría que viene de soltar y encontrar tus manos útiles de nuevo. Papá Richard trajo 2 limonadas. ¿Buenas noticias?, preguntó. Genial, dije y se lo conté. Él asintió hacia el cielo, una costumbre desde que mamá Eleanor murió. Ella diría que ese es un mejor lugar para estacionar que cualquier entrada. Nos reímos. No fue una risa descuidada. Fue del tipo que sabe lo que cuesta ganar una noche tranquila. Cuando terminó la llamada, pensé en lo que quería dejar atrás además de un historial de servicio y un cajón de banderas dobladas. Quizás la fuerza no es el volumen de tu voz.
Es la constancia de tus elecciones. La familia no es la libertad de tomar. Es la responsabilidad de pedir. La justicia hecha sin odio se convierte en una educación con la que todos pueden vivir. Si estás escuchando y tu propio teléfono de cocina está sonando, si el orgullo o el silencio han dejado su huella en tu hombro, contesta. Habla suavemente. Di la verdad. Y si alguien que debió amarte mejor te ha herido, recuerda que puedes establecer un límite sin prender fuego al mundo. La marea hará el resto. Siempre lo hace. Gracias por pasar este tiempo conmigo.